Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a los amigos, hermanos que están, bueno, los amigos que están escuchando y los hermanos que también nos escuchan y nos ven. Que Dios les bendiga en gran manera. Que Dios bendiga al hermano por fe, ¿verdad? Que lleve el control en el canal 106 Telemar. Que Dios le bendiga en gran manera. Le amamos en el amor del Señor. Que Dios bendiga también al hermano Abel Rivas. Dios le bendiga, siervo, le amamos en el amor del Señor. Que Dios bendiga al hermano Héctor Mesa, a su familia. También le amamos, varón, en el amor del Señor. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga también a la hermana Marina Valladares. Ella es pastor de la iglesia Montermón en La Tejera, Pespire, Honduras. Dios le bendiga a ella y toda su congregación, el hermano Toño también. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a los hermanos en las Delicias Pespire también, cada uno por nombre. El hermano Melvin, el hermano Ronnie, el hermano Luisito, el hermano Efraín Núñez, hermano Miguel Ortiz, pastor de la iglesia de Dios en La Tejera. Dios le bendiga. Que Dios les bendiga también en la zona oriental del país. A nivel del país, en toda la zona sur, zona oriental. También para Olancho, a mi madrecita, que tanto la amamos mucho, ¿verdad? Pues que Dios le bendiga en gran manera. La amamos en el amor del Señor, pues ella también está caminando en este camino de la verdad. Que Dios le bendiga. Le amamos en el amor del Señor. Que Dios derrame mucha bendición sobre todos aquellos y aquellas que escuchan esta palabra y están atentos a la verdad de Dios, ¿verdad? Dios les bendiga. Les amamos en el amor del Señor. Que Dios bendiga a los hermanos en Danlí, hermana Norberta Gómez, su esposo, sus hijas. Las que no han llegado a su camino, los que no han llegado, que lleguen, ¿verdad? Es nuestro clamor a Dios. Que Dios les bendiga también al hermano Alejandro Funes, presbítero de la iglesia Movimiento Misionero Mundial en Danlí. Que Dios bendiga al hermano Paulino González, su familia, el hermano Pedro, la hermana Blanca, sus hijos. Dios les bendiga en gran manera. Les amamos en el amor del Señor. Y todos aquellos hermanos que no los conocemos, pero que ellos nos ven, también que Dios les bendiga. Les amamos, varones de Dios y varonas. Vamos a entrar luego a la palabra. Y la palabra de Dios la tenemos en Juan 16:33. Juan 16:33. Mire que Dios nos habla a tiempo para que estemos prevenidos. Pero dice el 32, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice el 32, vamos a leer el 32 y el 33, dice: he aquí la hora viene y va a venir, y ha venido, ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Padre, por su palabra. Hemos leído, Padre de la gloria, una porción de su palabra. Y ahora, Padre amado, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, para que podamos atesorar esta palabra, Señor, para que podamos ponerla por obra y ser ejemplo.
Habla a tu siervo, Cristo amado, que tu siervo oye. Habla a tu pueblo por medio de tu pueblo. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo. Padre, aquellos varones y varonas que están débiles en el camino del esfuerzo. Mientras estemos predicando tu palabra, Señor amado, que aquellos que están enfermos reciban sanidad. Aquellos que están débiles reciban fuerza y fortaleza. Aquellos que están apartados, Cristo, de la gloria, que lleguen a tu camino de vuelta, porque no hay tiempo que perder. El tiempo se terminó. El tiempo está cumplido. Solo falta que suene la trompeta final. Padre, compartiré su palabra y lo haré para su honra y para su gloria. Para que, oh Señor, cumpliendo el mandato suyo, compartiendo su palabra tal y como está escrita, sin quitarle ni ponerle, palabra que es que usted dejó para que la compartamos a aquellos que la necesitan, porque habrán unos que la rechazarán, aún siendo del camino suyo. Padre, pero ten misericordia de ellos. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, compartiremos su palabra y lo haremos para su gloria y para su honra. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Jesucristo hablaba, oiga bien, Jesucristo hablaba a sus discípulos en persona antes de partir de esta tierra. Dijo él en el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga bien, en él tenemos que tener paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Muchos dicen, pero ¿cómo le puedo hacer? Si me vienen tantas cosas, ya no aguanto, ya no le hallo salida. Confíe en Dios. Que todas las cosas que al cristiano le vienen, no le vienen para mal, le vienen para bien. Todo lo que nos proviene a nosotros, obra para bien. Si a usted le ha venido algo a su vida, si usted ha entrado en una prueba o en un tropiezo, confíe en Dios que Dios lo sacará de ahí. Podemos ver esos profetas que, como por ejemplo el profeta Daniel. El profeta Daniel, el rey firmó un edicto que el que adorase otro Dios y no adorase la imagen de él, era echado en el pozo de los leones. Y el que caía en esos pozos de los leones no salía con vida, lo devoraban esos animales. Pero no, Daniel lo que hizo fue doblar más la oración. Él no le importó. Él no le importó el edicto que haya firmado el hombre. Él se aferró a Dios. Por eso aquí habla Dios. Confía en mí, dice, que yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros somos más que vencedores. Porque Él venció al mundo. Y este varón, cuando escuchó ese edicto, él no se debilitó. Él dobló la oración. Si oraba una vez, oraba 3 veces al día, dice la palabra. Él no se agüitó, él no se debilitó. Él reforzó su vallado. Él tapó todas las entradas del enemigo para que no entrase debilidad a él. Y lo encontraron orando a este varón. Y no porque Daniel estuvo clamando a Dios. No porque Daniel dobló la oración, Dios detuvo que lo metieran al pozo de los leones. Dios lo metió en la prueba. Por eso Él dice, el que persevere hasta el fin. Dice, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero dice el Señor, y por haber guardado mi palabra, de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que vendrá a probar a este mundo. Esa es la hora que nosotros esperamos, la hora de la prueba. Él nos librará de ese problema. Este varón entró en el pozo de los leones. Entonces usted entró al problema, pero fiel es Dios que lo sacará al otro lado y nos sacará victoriosos.
Pero ¿qué está pasando? Cuando nosotros entramos en el conflicto, cuando nosotros entramos en el problema, lo que hacemos es darle la espalda a Dios. Cuando nos hallamos en un problema que no le damos salida, lo que hacemos es apartarnos de Dios. Y sabiendo que Dios es el único medio que Él venció al mundo y Él sabrá sacarlo del problema. Él permite que nosotros entremos, pero no para que nos apartemos, sino para que crucemos el desierto de Dios. Este varón entró, pero fiel es Dios y lo libró de la boca de los leones. Según la palabra de Dios, Daniel miraba al ángel de Jehová con él en el pozo. Y le cerró la boca a los leones, en otras palabras, le quitó el hambre, los hizo mansitos. Y Daniel salió de la hora de la prueba, Dios lo libró. El problema es cuando viene saliendo este varón de la hora de la prueba. El problema es cuando viene este varón. El problema es cuando este varón sale de ahí. Las consecuencias de por quién vino el problema. Ese es el problema para, como dijo el Señor en su palabra. Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. Cuando este varón sale de ahí, que Dios lo ha librado, no había habido hombre que entrara a ese pozo y saliera con vida. Y este varón ni rasguños ni nada. Durmió con esos leones ahí, con calientito más bien, con cobija de pelo de ellos mismos. Mire qué maravilloso. Pero no lo detuvo de entrar ahí. Él entró a la prueba, pero lo libró de la hora de la prueba. Ahora este varón, cuando sale, los que lo acusan a él, los echan al pozo de los leones juntamente con los hijos, toda la descendencia de ellos. Y a ellos no habían ni caído, dice la Biblia, abajo cuando los tenían deshechos los leones. Ahora viene también Sadrach, Mesach y Abednego, por no adorar una imagen. Ellos resistieron a la palabra del hombre. ¿Y qué dijeron estos varones? Los libre Dios o no los libre, sepa, oh rey, que no adoraremos a su estatua. Mire qué lindo. Es que Dios es fiel. Y estos varones no porque resistieron, ellos confiaron en Dios. Y eso es lo que Dios nos pide hoy, la confianza en Él. Estos varones, no porque ellos confiaron en Dios, no dejaron de entrar a la prueba. Dios los metió ahí porque Él permitió. Entraron, según la palabra, entraron al horno de fuego. 7 veces calentado de lo acostumbrado. Pero ¿qué pasó con ellos? Pero ni un cabello de su cabeza pereció, porque Dios estaba con ellos. Ahí estaba el ángel de Jehová con ellos, librándolos de la hora de la prueba que venía para ellos. Muchos hoy están predicando de que no entraremos a la tribulación. La Biblia dice que entraremos a la tribulación, pero Él sabrá librarlos de la hora de la prueba que viene a este mundo. Él nos sabrá librar. Algunos entraremos, otros pues ya habremos partido. Estaremos, si Dios así lo quiere o no lo quiera Él, pero como Él le place a tenerlos, si estamos en pie, entraremos a la hora de la prueba. Pero si nos ha llamado a un lugar de descanso, entonces no vamos a entrar a esa prueba. Pero muchos de la iglesia de Dios entrarán a la hora de la prueba. Pero en la hora de la prueba que Dios le tiene preparado, los sabrá librar de ese problema. Porque Él es justo. Él dijo en su palabra: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice Jehová, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir a probar al mundo entero. Eso es librarlo. Él no lo va a permitir que usted fracase, pero va a entrar a la prueba. Él no va a permitir de que usted vaya a flaquear. Lo va a fortalecer, pero confíe en Él, que Él venció al mundo. Venció a Satanás. Satanás está derrotado.
Muchos le dan la honra y la gloria a él. Satanás no es más que un derrotado. Ahora, si usted se aparta y le da cabida al enemigo, lo va a derrotar, porque usted mismo le dio la oportunidad. Pero si usted hace la que hizo Daniel, reforzarse más, cerrar más las entradas del enemigo y aferrarse a Dios, usted será más que vencedor. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos cristianos? Muchos cristianos hoy en día, entra el problema, pero se aparta en el momento de la prueba. ¿Por qué fracasa? Porque se aparta del momento que Dios lo está probando para ver en quién ha confiado. Por eso Él dice aquí, pero confiad que yo he vencido al mundo. Mire cómo dice en Lucas 17, Lucas 17:1. Mire cómo dice Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Oiga esa palabra. Lo que le estaba diciendo. Lo que les pasó a estos varones que acusaban a Sadrach, Mesach y Abednego, el rey declaró de ahí para allá y dijo: de aquí en adelante el que se incline a otro Dios que no sea el Dios de estos varones será echado en el horno de fuego. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando Dios lo pone a usted en el problema, lo mete a la prueba, Dios sabrá librarlo. Cuando Él dice, imposible es que no vengan tropiezos, lo dijo el maestro, el dueño de esta palabra. Tendrán que venir. Si a usted le dijeron que usted entrando al camino de Dios no va a tener problemas, se terminaron los problemas, le mintieron. Más pruebas le vendrán, porque seréis probados, dice el Señor, como el oro puro. Seréis pasados por el fuego. El oro lo meten por el fuego y cuando sale más amarillo todavía. No se pone, no se quema. Más amarillo se vuelve. Aquí Dios les dice: dijo Jesús a sus discípulos, Él estaba con ellos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay es dolor, hay de aquel por quien vienen. Dice el 3. Dice el 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Dios pelea por usted y por mí. Dejemos que Dios pelee. Dejemos que la mano de Dios pelee por usted y por mí. Nosotros solamente digamos: Señor, heme aquí. Ayúdame, dame fuerza, dame fortaleza. Cuando usted vea a un hermano en el problema, ayúdele. Dele la mano, levántese. Que Dios es fiel. Dios lo tiene aquí, pero Dios sabrá librarlo. Dele ánimo. Hay muchos que se alegran cuando miran a un hermano derrotado. Que Dios tenga misericordia de ellos. Él dice: cuando veáis a un hermano tuyo en una falta, tú que eres espiritual, ve y restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote tú que eres carne también. No vaya a ser que tú también seas tentado por el diablo. Tal vez no en el mismo problema, pero en otro. Hay muchos que se alegran del mal ajeno. Acuérdese,
Dice el Señor en su palabra, ama a vuestros enemigos. Cuando el enemigo esté abatido, no te rías de él. No vaya a ser que se enoje Dios y le quite el problema a aquel y se lo ponga a usted. Tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos tiene en pie y pedir misericordia por ese tipo de gente. Hay quienes los van a criticar y nos critican. Hablan cuantas cosas de nosotros. Nos llaman legalistas, extremistas, religiosos, perfeccionistas. Pero nosotros solo cumplimos el mandato de Dios de predicar la palabra que está en este libro, no de mi persona, lo que está en este libro. ¿Quién de ustedes, pastores, cuando ven el problema, acude a Dios? ¿Quién de ustedes, predicadores o evangelistas, llámese ministros, presbíteros, acuden a Dios cuando están en el problema? Cuando miran una enfermedad que no hay salida. Pero hay quienes hasta que ya ven una enfermedad terminal que ya no tienen salida al problema, buscan a Dios hasta entonces, lo dejan de segunda mano. Dios es primero en todo, dice el Señor. Mire, vámonos a lo que Pablo padeció. Pablo es un ejemplo a seguir de nosotros. Un ejemplo para nosotros. Pablo no le importó, Pablo tenía muchas ganancias. Pablo era un hombre rico. Pablo era un hombre que en ese tiempo, alguien que lo tenían por encima de todos los demás, les aventajaba, dice el Señor, dice Dios en su palabra. Él les aventajaba en todo. Celoso, religioso, estricto, fieles a los jefes de él. Él les aventajaba en todo. Y dice cuántas cosas, dijo Pablo, he dejado por seguir a Cristo. Y estas cosas, dice Pablo, eran ganancia para mí. Y las he dejado por amor a Cristo. ¿Quién de usted, pastor, ha dejado todo por seguir a Cristo? Ha dejado tal vez los vicios. Tal vez ha dejado el mundo un poco. Pero sus riquezas más las apuña. Y entre más le dan, más quiere. Quiere carro nuevo, quiere un carro de último año. Quiere una casa último modelo de 3 plantas. En vez de decir, voy a darle una casita a aquel pobre, a aquel hermano. Le voy a ayudar a levantar esa casita a ese hermano que está viviendo en casita de plástico. Pero no, él quiere su bienestar. Pablo dejó todo por seguir a Cristo. Mire, vámonos como dicen los Hechos 20, 22 al 24. Mire cómo dice. Yo le aseguro, a mí se me engrifa la cabeza. Se lo digo de corazón. Se me engrifa porque siento que Dios está hablando a su vida. Está hablando a la mía ahorita. Mire cómo dice Hechos 20, 22 al 24. Ahora he aquí ligado yo en este espíritu. Esto era Pablo. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Oiga esto. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A Pablo no le importaba aún su propia vida. Pero qué pastor de ustedes que le diga, mire hermano, pastor, usted evangelista, mire, tiene que ir a China a predicar, pero quién sabe si regrese de allá, como Pablo les dijo a los hermanos. Pablo les dijo, todos ustedes que me han mirado y estado con ustedes, será la última vez que mirarán mi cara,
con ustedes. Él sabía que de allá no iba a regresar. Porque desde ahí el hombre cayó preso. ¿Quién de ustedes diciéndole esto se va a mover? Creo que no, ¿verdad? Que sepa que de allá le van a botar el cuello, que le van a dar en la yugular, que primero lo van a torturar, sabiendo que allá le espera la muerte. Usted iría. No va. Pero si le dicen, hermano, allá va a tener una buena ganancia, allá le van a dar una buena ofrenda, hasta se pelean por ir ahí. Pervertidos es lo que más hay en esta tierra. Se pelean por ir porque les dan buena ofrenda. Hoy la mayoría de estos evangelistas pervertidos lo que hacen es ir a predicar. Dice, voy por amor, yo no cobro. ¿Pero qué? Allá a donde van a esa campaña, les tiran hasta 20,000, 30,000. Eso es una ganancia. ¿Cómo no va a ir cualquiera? Pero si les dijeran que allá les espera cárcel, que les van a dar en vez de una ofrenda, les van a dar una paliza, que en vez de una ofrenda les van a meter a la cárcel, no van, no van. Estiman la vida. Pablo decía, estimo más el mandato que Dios me ha dado que mi propia vida. Pablo fue un varón de Dios, ejemplo a seguir. Hoy le da miedo a aquel predicador decirle al hermano que está en adulterio, que está en fornicación, que está en el pecado. Decirle, hermano, usted está en problemas porque está dando diezmos. No, y cuando vamos a misiones así, el carro del hermano lo usamos y no lo vuelve a prestar el carro. Son cobardes. Aman el mundo porque se hacen amigos del pecado. Aman más los quehaceres de la vida que amar a Dios. Hoy varones que tengan el valor y la valentía de predicar esta palabra de frente. En el bulto cualquiera predica, pero de yo a tú no cualquiera predica. De señalarle pecado directo al hermano no tienen el valor moral. No, me puede pegar una trompada ese hombre, me puede seguir hasta con el machete. Como decía un pastor, yo soy convertido, pero mi machete no está convertido. Le tienen miedo al machete, le tienen miedo a la pistola. La Biblia me dice que ninguna arma forjada, creada en esta tierra por el hombre, podrá sobre de esta palabra. Ninguna arma forjada. ¿Por qué usted le tiene miedo al hombre? ¿Por qué usted se convierte en un cobarde? Usted, predicador, mire el problema en la congregación. No le digo que corra a sus miembros, no. Pero corrige el pecado. Enseñe la palabra de verdad. Jesucristo fue ejemplo cuando Él se dirigía al Padre. Jesucristo nunca rechazó la palabra del Padre, sino que la enseñaba con todo. Cuando Jesucristo iba a ser, óigase bien, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, oraba al Padre. Y le decía, las palabras que tú me has dado, se las he dado a ellos. Ninguno de ellos se perdió. Solo el hijo de perdición, para que se cumpliesen las escrituras. Pero hoy el pastor le oculta la verdad. No, hermano, o sea, si usted está bien, sigue adelante. Si junto con él van al infierno. Si no se apartan de ese tipo de personas. Usted sabiendo que ese pastor es pervertido, usted sigue aplaudiéndole el pecado. Usted también va siguiéndolo a él. Muchos dicen, no, pero es que yo escucho la palabra de Dios. ¿Usted no sabía que hoy todos predican por vanidad? ¿Predican por ganancias deshonestas? Esta palabra nos dice en un pasaje bíblico, si alguno viene a vosotros predicando otro evangelio que no es el que yo os he anunciado, dijo Pablo, sea anatema.
Si aún bajase un ángel del cielo y trae un evangelio que no es el que yo os he anunciado, sea anatema. Oiga bien, pero hoy usted se alegra, no, si yo voy allí porque este hermano no me señala pecado. No, ese pastor viera, solo le falta chinearme porque viera. Ese pastor, no es pastor, ese es un lobo rapaz. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Prefiero 5 palabras sólidas que 1000 vanas de un predicador pervertido. Hay muchos que los envuelven con una cuarta de tela, como la araña envuelve a la mosca cuando la agarra, que rapidito le embojota con una tela araña. Usted aprenda a vivir, aprenda de la Biblia. Si usted quiere que nadie lo engañe, si usted no quiere ser engañado, lea la Escritura, para que nadie os engañe. Dijo Jesús, hasta que todos lleguen a la estatura y la plenitud de Cristo, con la mente de Cristo, oiga bien, con el conocimiento de Cristo, para que no seáis movidos por cualquier viento de doctrina. Hoy vienen muchos enseñando otra palabra que no es la que Dios dejó. Aún los predicadores, unos que conozco yo, ahora le están diciendo al que estaba en adulterio que se había ido de ahí y volvió, porque le dijo, no hermano, fíjese que Dios sabrá lo que va a hacer aquel día, hermano. Dios va a tener misericordia de usted. Dios, con tal que usted no tenga privilegios en la congregación, usted puede estar ahí sentado, hermano, si Dios es amor. ¿Qué es lo que quiere este varón? Su diezmo, su ofrenda, su primicia. No le importa que usted se pierda. En vez de decirle, hermano, usted así como está, usted no tiene escapatoria del infierno. Si usted así como está, Cristo viene hoy, se pierde. Si usted así como está, Cristo viene y usted se queda. No, ellos no les importa su vida ni la mía. Ellos con estar a 2 cachetes comiendo y en buen carro, con buenas propiedades, con ganado, con todo al alcance, ellos no les interesa la vida suya ni la mía. Muchos dicen, ¿por qué usted les avienta tanto a los pastores? No a ellos, a los malos hechos que ellos hacen. Muchos dicen, pero es que usted está contra los pastores. No, yo mi pleito, mi guerra no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Lo que pasa es que el espiritual no discierne lo espiritual. El espiritual tiene que discernir lo espiritual, pero el hombre natural no entiende lo espiritual, porque estas cosas son discernidas espiritualmente. Por no decirle, hermano, usted así como está, si no se separa de su mujer, usted está perdido. Hoy le están diciendo, no hermano, ¿y qué tal si la mujer que le hizo el daño a usted, que le pagó mal, o el marido que le pagó mal a usted, se muere primero? ¿Qué tal se muere usted primero? ¿No se va al infierno? Por eso es que nosotros tenemos que estar preparados. Porque no es por la muerte de aquel, deseando que aquel se muera, me voy a morir yo primero. Hay muchos, no, ya está viejo, mire, ya rápido se va a morir. ¿Qué tal usted si Dios ya le tiene los días contados? Si usted siendo joven se muere primero que aquel viejo, y aquel viejo sigue predicando, aquel viejo sigue caminando en la tierra. No deseemos la muerte de nadie. Preparémonos nosotros a estar íntegros en el camino de Dios para ser salvos. No, hay quienes están deseando que se muera la esposa para casarse con otro, con otra. Hay quienes están deseando que se muera el esposo para casarse con otro, que sabe si Dios se lo lleva primero y usted por desearle la muerte se va al infierno. La muerte no está buscando edad. Nadie se muere de muy viejo, no. Se muere porque Dios ya le tiene los días contados, que hasta allí va a llegar. Así como nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados, así tenemos los días contados. Nosotros tenemos que entender esta palabra. Si nos vamos a Gálatas, mire cómo dice Gálatas.
Los frutos de la carne, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces, si usted está en ese problema, usted está más perdido. Ay, es que usted es muy legalista, es que usted es muy duro con la palabra. El duro es usted. La palabra es miel. La palabra es dulce, como la miel. La palabra es sabiduría. Mire cómo dice Gálatas. Gálatas 5, 17. Mire cómo dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, Oiga eso. no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Oiga adulterio, eso. Ponga cuidado. fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dijo? Se equivocó Dios ahí. ¿Heredarán el reino de Dios o no lo heredarán? Dice no, y cuando Dios dice no, es no. ¿O quién manda? ¿Usted o Dios? ¿Quién es el que hizo esa palabra? ¿Dios o usted? Solo que le quite el no y le ponga entrarán. Sí. Pero mire los frutos del Espíritu. Es más poco. Es más lo que usted hace en el mundo que lo que va a hacer en el camino de Dios. Mire lo que dice los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, Oiga. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea que si usted practica las obras del Espíritu, no hay ley que lo toque o que le señale pecado. Usted está preparado para volar con Cristo. Pero si usted está enredado en uno de esos problemas, no puede volar con Cristo. No dice usted, le voy a bloquear mejor el teléfono porque me cae mal que esta persona me hable, este hermano, esta hermana. No me llevo con él, no me llevo con ella. Usted está en problemas con Dios. No, mire que no me llevo con fulano, no me llevo con fulana. Usted está en un problema con Dios. Y usted está predicando, usted está haciendo una hojarasca que se la lleve el viento. Una persona mediocre. Me voy, me quedo como cuando el aire mueve una hoja que está medio caerse. O mueve una telaraña que la va para allá, para acá. No se mantiene firme. El cristiano debe mantenerse firme. El cristiano verdadero debe de ser sólido. O ser o no ser nada. Dios dice en su palabra que Él no tiene nada a medias con nadie. Lo de Él es de Él y lo de Satanás es de Satanás. A muchos les ofende esta palabra cuando les dice uno que todo aquel que practique el pecado es hijo del diablo. Porque el diablo es el que peca desde el principio y es padre de mentira. Se enojan. ¿Por qué se enoja usted siendo lector de la Biblia? ¿Por qué se enoja usted siendo el que está enseñando esta palabra? Y le señalan el pecado y usted no se corrige. ¿Por qué se enoja usted? Porque usted no es hijo de Dios. Aunque diga predicar esta palabra. Yo cuando alguien me señala pecado y me dice, mire varón, usted está en este problema, corríjase. Yo tengo que entender que Dios me está hablando. No me está hablando el hombre, me está hablando Dios. Y si Él me está diciendo corríjase, corríjase. Porque es que Dios lo ama. En cierto tiempo, este varón, Dios le habló. Le voy a dar este testimonio para que vea que Dios habla a los que ama. En la zona sur de Honduras, orando a las 11 de la noche, me habló a mí el Señor. Yo no conocí ese varón, ni sabía en qué andaba enredado él. Pero me mostró el predicador de una congregación. Y si él me está mirando, él sabe bien que yo le llevé ese mensaje. Por medio de Dios,
Dios me habló a mí y dile a ese varón, me lo mostró, negro, pelón y con las ojeras negras. Y me dijo, anda y dile a ese varón que se arrepienta de lo que anda haciendo. Yo no lo conocía. Ante un Dios que estoy, no sabía quién era ese varón, ni él me conocía. Y tuve que ir porque me vino cayendo, hermano. Desobedecer la voz de Dios es lo más duro que puede haber en la vida. Me vino cayendo un dolor en el cerebro que yo no aguantaba, lloraba y Dios me sanaba. Cuando me pegaba algo, Dios me sanaba. Pero a mí no me sanaba nada. Eran 3 días y a los 3 días me dijo mi esposa, usted está desobedeciendo la voz de Dios. Dios le habló que llevara ese mensaje a ese varón. Y le dije, tiene razón, voy a ir. Le llevé el mensaje a ese varón. Y el varón me salió que si era de Dios lo recibía. El varón andaba en problemas con Dios. El varón había golpeado a un muchacho. Yo no sabía de quién se trataba. Ni él sabía. Le pregunté, ¿usted me conoce a mí? No, me dice. Ni yo a usted. Pero Dios sí lo conoce y lo que está haciendo. Dios le manda el mensaje hoy. Que se arrepienta de lo que anda haciendo porque consecuencias le vendrán. El varón lo habían demandado en esos días, hace una semana. ¿Dios ama a ese varón o no lo ama? Si no se arrepintió, ese es el problema de él. Pero Dios le mandó el mensaje. Así Dios hoy nos está hablando a nosotros. En este pasaje de Gálatas. Porque las obras de la carne son, y comienza a numerar. Y dice ahí por último, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Nos está hablando o no los está hablando? Nos está hablando. Lo que le quiero decir es que cuando yo salí de donde ese varón, yo salí sanito del dolor en mi cerebro. Yo no volví a padecer de nada de eso. Dios me había puesto en mi boca esa palabra y me había enviado a hablarle a ese varón. Y yo había desobedecido como le pasó a Jonás. Jonás desobedeció el mandato de Dios, que le mandó a predicar a Nínive. Y él agarró para Tarsis, para donde no lo envió Dios. Pero de allá lo envió en la panza de un pez, transportado por bajo de agua, a vomitarlo a las playas de Nínive. Dice la Biblia que Jonás clamaba del vientre del pez que lo sacara de donde estaba. ¿Usted cree que es fácil ponerse contra la espada de Dios? No. Obedezca el mandato de Dios. Usted que es predicador, usted que es evangelista, no predique por dinero. No vaya a predicar porque allá le dan buena ganancia. Predique donde lo rechacen más. Predique donde sea mal, que no sea bienvenido. Pablo le dijo Dios. Mire cómo le dijo Dios a Pablo. Le dijo Dios a Pablo en Juan 16, donde comenzamos. Juan 16, 30 y 33. Allá al otro lado. Al otro lado. ¿Dónde está? 16:33. Está ahí. Pero cuando Jesús le habló, estas cosas os he hablado para que no tengáis paz en esa aflicción, pero con que aquí he vencido el mundo. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Ahí. 31, 32. 16:30.
3. Pero dice aquí. Bueno, lo importante es que Pablo, cuando a Pablo lo envía Dios a ese lugar, le dijo: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Y cuando él le dice que él está con él, le dice: nadie podrá poner mano sobre ti, aunque sea malo, porque yo tengo gente ahí para que te apoye. O sea que nada le va a suceder a usted porque Dios no le permita. Entonces, si a usted le viene algo siendo cristiano, es porque Dios permite. Y si Dios le habla por medio de un borracho, por medio de un drogadicto, por medio de una persona que no está corregida, y viene y es palabra de Dios, y usted está en el problema, obedezca. Porque Dios le habló a un profeta por medio de un asno. Oiga bien, hay muchos que dicen: no, ese varón tiene el Espíritu de Dios porque mire que me habló. Mire, Dios le abrió la boca al asno. Pero después de que el asno le habló al profeta, siguió siempre siendo el asno. No siguió siendo persona. Y habló como una persona. Por desobedecer la voz de Dios. Hay quienes no reciben la palabra porque alguien está comenzando en el camino de Dios. Pero si Dios usa lo que no era y es para avergonzar a aquel que se cree sabio y no es. Cuando Dios le hable a usted, sea sabio. Escuche la voz de Dios. Hubo un varón que Dios le habló por medio de un ciego. Oiga bien, no le voy a mencionar el nombre, pero él sabe bien. Le dijo: varón, todo lo andas haciendo bien, perfecto. Pero hay algo que veo, le dijo. Mire, el ciego miraba. ¿Y un ciego cómo va a ver? Ciego natural. Pero veo algo, le dijo, que no está bien ante Dios. Que andase en los campos de fútbol. Y es que el ciego no miraba. ¿Cómo lo miraba? El Espíritu de Dios le habló por medio de ese ciego. Y aquel hombre se arrepintió de eso y se apartó. Pero hoy hay predicadores que tienen hijos que juegan pelota y los están haciéndole barra todavía allí en el campo de fútbol. Es el primero en sentarse ahí, es un pervertido. Y usted dice que anda con Dios. Acuérdese que a saber cuánto tiempo tiene Dios de haberse apartado de usted. Y usted sigue confiando que Dios está con usted. David dijo: antes de ser avergonzado, descarriado andaba. David reconoció. Pero hay quienes no reconocen. Nosotros tenemos que reconocer cuando Dios está con nosotros y cuando se ha apartado. Cuando Dios se aparta de uno. Mire cómo dice aquí en Hechos 9. Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea que Dios va a poner mano, alguien va a poner mano sobre de usted si Dios quiere. Porque si usted va conforme a la palabra, nadie lo va a tocar. Y si lo van a meter preso, es para que vaya a predicarle a los presos también. Porque también Pablo anduvo preso. Jesucristo. ¿Cuánto no hicieron con Jesús? Hay muchos le tienen miedo ir presos.
Entonces, cuando venga la gran tribulación, ¿qué va a hacer? Que lo persigan. ¿Va a renunciar? No, pero es que no vamos a entrar a la tribulación. ¿Quién le ha dicho eso? La Biblia me dice a mí y a usted que seremos pasados y probados por el juego. Primero tenemos que ser probados por el juego, pasados por el juego. Si no nos quemamos, pasaremos la prueba. Pero si en el juego nos quemamos, diga usted, perdimos la batalla. Pero tenemos que ser probados. Yo le digo en esta tarde, acuérdese en qué área está fallándole a Dios. En qué área usted, Dios, está siendo vituperado por usted. En qué área usted le está fallando al Dios de la palabra. Y apártese y búsquele con un corazón contrito y humillado. Enseñe esta palabra como está escrita. Corrija la grey, porque a eso lo ha mandado el Señor. No lo ha mandado a tolerar pecado. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Que Dios le bendiga en esta tarde. Y si el dueño de esta palabra no ha venido por su pueblo o por su servidor, estaremos compartiendo en esta semana, si así Dios lo permite. Que Dios le bendiga y le guarde. Buenas tardes.